Estamos en la parte 2 del video de los métodos de costeo. En la parte 1 hablamos ya sobre la teoría, concretamente sobre el método del costeo absorbente, y vimos la forma de solucionar un estado de resultados. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de este método. Recordamos que costeo absorbente implica que cuando determinamos el costo de producción de un artículo, ese costo incluye tanto la parte variable como la parte fija. Ventajas principales. La evaluación del inventario es superior que el costeo directo. Si nosotros usamos el método del costeo absorbente, vamos a tener inventarios con un valor más alto. ¿Por qué? Porque estamos considerando para el costo del artículo, del producto, los dos, tanto el variable como el fijo. Entonces, al tener los dos tipos de costo, eleva el costo de producción y con ello eleva el valor del inventario. Otra ventaja es que se respeta el principio de periodo contable. Como incluye ambos costos, digamos que trabajamos en un periodo de un año, entonces entran tanto costos fijos y variables de ese año. Absorbe ambos y a eso se refiere este punto porque en el otro método, en el costeo directo, ahí solamente incluye los variables y los fijos los va dejando de lado, entonces puede haber desfase en el tiempo. Ejemplo, tenemos 1000 artículos y 500 se venden en un año y 500 en el otro. Entonces, esos 1000 artículos están valuados por un método que no incluye costos fijos. Entonces, parte de esos costos fijos que no se consideraron van a quedar en un año y la otra parte en el otro año. A eso se refiere que se respeta el principio del periodo contable. Si nosotros estamos calculando el costo de los productos, incluyendo todos, entonces no caemos en ese problema de que parte esté en un periodo contable y otra parte ande en otro periodo contable, porque se considerarían los costos hasta que se vendan los artículos. Una tercera ventaja es que el costo de producción incluye todos los costos incurridos. Nos quitamos del problema de ver si hay costos pendientes de considerar, porque todos los jalamos de una sola vez y ya. Una cuarta ventaja es que es útil para la toma de decisiones y elaboración de estados financieros de uso externo. Para balance general y estados de resultados, cuando son externos, no hay que estar haciendo esta división entre fijos y variables respecto a los costos. Respecto a las desventajas, tenemos que el punto de equilibrio es difícil de obtener. Difícil porque en este método, al no separar costos fijos y variables, si queremos calcular punto de equilibrio, pues tenemos que forzosamente hacer esa distinción. Una segunda desventaja es que es difícil controlar todos los costos. La segunda. La tercera, hay una dificultad respecto a la relación costo-volumen-utilidad que tiene que ver con el punto de equilibrio. Cuando vamos a determinar unidades a producir, utilidades, puntos de equilibrio, se complica porque antes hay que separar a los costos fijos de los variables. Y una cuarta desventaja es que las variaciones en el costo de producción tienen que ver en la toma de decisiones. Entonces, de hecho, eso es para ambos métodos. La toma de decisiones se va a ver afectada dependiendo de qué método se use. Una vez que hemos visto las ventajas y desventajas, vamos a pasar al costeo directo. En este sistema, a la hora que vamos a calcular cuánto cuesta producir un artículo, solamente se le incluyen los costos variables. Ahora aquí dice que se valora en los inventarios y en el costo de venta el costo variable solamente y ya posteriormente se toman en cuenta los fijos. Pero para los costos de ventas, los costos de producción, solo los variables. Es un método que se enfoca en analizar el comportamiento de los costos, porque considera este método que al incrementarse los variables con la producción, son los que más se deben de tomar en cuenta. Y los fijos, como no cambian con la producción, no se deben incluir en el cálculo del costo de producción. Este método de costeo tiene propósitos como, por ejemplo, planificar y control, planeación y control dentro de la administración, evaluación del inventario y determinación de ingresos. Entonces, ambos métodos van a lo mismo, a calcular costo de producción, pero el método del costeo directo solamente incluye costos variables para determinar el costo del producto.
Vamos a ver ahora un ejemplo de este método de costeo. Tenemos aquí los mismos datos que usamos en la determinación del método del costeo absorbente para el estado de resultados, están de este lado. Y aquí vamos a resolver el estado de resultados, pero ahora por el método del costeo directo. Primeramente nos preguntan respecto a las ventas. Recordamos aquí lo que se hace es multiplicar cuántas unidades se vendieron por el precio. Estamos hablando del año 2019, serían estos mismos datos, pero con un método diferente. No obstante, las unidades vendidas siguen siendo 1000 y el precio sigue siendo 300. Multiplicamos, el resultado son 300,000 en dinero recibido por ventas. Después vamos a pasar al costo de ventas. Esto es un subtítulo, no se pone nada. El costo de ventas implica todo esto, hasta el igual. Vamos a empezar con el inventario inicial. Como hace un rato, el inventario inicial tiene el mismo principio. ¿Cuántas unidades hay en el inventario inicial multiplicadas por el costo de producción? Entonces tenemos aquí en el inventario inicial 200 unidades. 200 unidades que ahora se van a multiplicar por... Ay, estoy en una celda incorrecta. 200 unidades que se van a multiplicar por 80. ¿Por qué por 80? Este 80 está aquí, es el costo variable de producción. Y eso es lo que hace diferente al método. En el anterior, multiplicábamos las unidades, pero por un costo de producción que incluía tanto la parte fija como la variable. Y en este método solamente considera la parte variable, no la parte fija. Multiplicamos y obtenemos 16,000. En cuanto al costo de producción, ¿qué es esto? Aquí se estaría multiplicando cuántas piezas se fabricaron, igual, solo por la parte variable, que es el 80. Entonces aquí vamos a ver, la producción es de 1100 unidades. Entonces 1100 por 80. Este costeo toma solamente la parte variable de la producción, que es esta, costo variable de producción. Y el costeo absorbente toma ambos, el variable y el fijo. Ahora, sumamos el inventario inicial más la producción o el costo de la producción para obtener el disponible para la venta. Esto sería el total del valor de todos los artículos fabricados y los que ya existían y que se pueden vender. A esto le vamos a restar el inventario final, que serían las piezas que sobraron y que no se vendieron. Inventario final está aquí, 300 unidades. Multiplicamos 300 por 80. Recuerden, solo la parte variable del costo de producción. 380 son 24,000. Como podemos observar aquí, estos dos se restan. Esto es el total de la producción más lo que existía. Se resta lo que sobró para saber cuánto costó lo que vendimos. Si restamos estos dos, el resultado es 80,000. Esto es el costo de ventas variable. ¿Por qué variable? Porque solamente está considerando la parte variable de la producción, los costos variables. 80 pesos, en todo se consideró solo 80 pesos. Después tenemos el margen de contribución de la producción. Este concepto es similar a lo de la utilidad bruta. Se toman las ventas y se le resta el costo de ventas. Margen de contribución es de 220,000. Ahora aquí nos pide restar los gastos variables de administración y ventas. Vamos a ver aquí en los datos, gastos variables de administración y ventas son 20 pesos. Estos 20 pesos van a ir multiplicados por el número de piezas que se vendieron, que aquí vemos que son 1000 las piezas que se vendieron. Entonces, 1000 por 20. 20,000. Y esto entra restando. Esto es una ganancia preliminar y le vamos a restar un gasto que tuvimos para obtener el margen de contribución total, que es de 200,000. Ahora vamos a tomar en cuenta los costos fijos. Aquí nos dice costos fijos de producción. ¿Cuáles son esos costos fijos de producción? Estos que tenemos aquí, 120,000. Y luego costos fijos de administración y ventas. Estos están de este lado, costos fijos de administración y ventas, 30,000.
Sumamos 150,000. Y ya por último, al margen de contribución total, se le restan estos gastos. El resultado es 50,000 y este 50,000 es la utilidad de operación. Y de esa manera terminamos el estado de resultados por el método del costeo directo. Como pueden observar, en esta parte de donde se determina el costo de ventas y que tiene que ver el importe del costo de la fabricación de los productos, solo se está considerando el 80, que es costo variable de producción. No se considera la parte fija, que sí tomaba en cuenta el costeo absorbente. Vamos a ver las ventajas y desventajas de este método. Dentro de las ventajas es que se facilita la obtención del punto de equilibrio. Como este es un método que separa bien lo fijo de lo variable, eso nos sirve para aplicar la fórmula del punto de equilibrio más fácilmente. También facilita el estudio cuando existen diversidad en líneas, zonas, etc. Si queremos controlar más esto de separar los costos por fijos y variables, es mejor porque podemos tener líneas diferentes y el costo variable de un producto o de una línea de productos va a ser distinto al de otra línea. Entonces, tener estos datos claros nos va a ayudar. Otra ventaja es que se puede considerar útil en la toma de decisiones y cuando estamos planeando y elegimos alternativas. ¿Esto por qué? Porque como se tiene muy claro cuáles son los costos variables, sabemos el momento en el que se nos van a salir de las manos o se podrían salir de las manos y podemos evitarlo. Otra ventaja es que no existen fluctuaciones en el costo unitario. No va a haber tanto problema porque en el costo unitario solamente considera la parte variable. Entonces no hay problema, no mete nada de lo fijo. A veces los costos fijos se tienen que prorratear y el prorrateo es un método o es un proceso difícil de asignar o de repartir entre las unidades. Entonces, si solamente consideramos los costos variables, pues es mucho más fácil. Después, en las desventajas, los resultados en negocios estacionales o de temporada son engañosos. ¿Por qué? Porque los costos fijos no se toman en cuenta en el costo del producto, sino como un gasto del periodo. Y puede ser que estemos en una temporada alta y sean muchos costos y después los carguemos a una temporada baja. Es decir, el costo de producción solo va a considerar términos o factores variables y los fijos los va a dejar de lado. Entonces, ese dejar de lado los costos fijos puede diferir entre una temporada y otra. Puede alterar resultados. Otra desventaja es que la valoración de los inventarios se considera inferior a la tradicional. Sí, porque cuando estamos calculando el valor del inventario, como nada más se toma en cuenta la parte variable, pues sale más bajito, es una cantidad menor. Y en realidad eso también es engañoso, porque para fabricarlo se tuvo que hacer uso de los costos fijos. Otra desventaja es que no precisa la separación de los costos. Es algo, de hecho, esa es la característica que aquí en este método se da, que sí debe separar bien los costos fijos y los variables. Pero aquí en una desventaja nos dice que eso puede fallar. Otra desventaja es que desorienta, ya que hace creer que los costos unitarios son menores y eso es falso. Sí, como en el ejemplo que vemos ahorita, solo toma en cuenta 80 pesos del costo de producción y eso nada más sería como lo de materia prima y mano de obra. No toma en cuenta desgastes de maquinarias, combustibles, energía, etcétera. Y eso sí es muy necesario para producir. Y el producto sí lleva inversión en ese tipo de cosas. Una vez que hemos platicado de los distintos métodos, recordamos, el costeo absorbente toma en cuenta los costos fijos y variables de producción en el cálculo del costo de producción del producto. Y el método directo solamente toma en cuenta los aspectos variables o los costos variables y los costos fijos los pasa a segundo plano. Ahora, estos dos métodos generan utilidades distintas. Vamos a ver. Tenemos de este lado izquierdo, método del costeo absorbente, un estado de resultados del año 2019 por el método absorbente. El método donde se toman en cuenta costos fijos y variables en el costo del producto. Y del lado derecho tenemos el método del costeo directo.
Y si ustedes pueden observar, en la parte de abajo tenemos utilidades diferentes. Otra diferencia la tenemos aquí arriba. Observen, el inventario inicial se calculó de esta manera, 200 unidades por 180. En este método, el 180 es el costo de producción. 80 son la parte variable y 100 son la tasa fija que se calculó anteriormente. Entonces, para el costo de producción toma en cuenta una tasa fija más la parte variable, por eso nos da aquí 180. En el inventario inicial, entonces, tenemos 36,000. Y de este lado, en el inventario inicial, solamente toma en cuenta 80 pesos, porque por ser el método directo, quita la parte fija, solamente se enfoca en la parte variable. Y la parte variable era de 80 pesos, por eso multiplica 200 por 80 y tiene un valor de 16,000. Ya desde ahí tenemos un mismo concepto con dos cantidades diferentes. Y lo mismo va a pasar en el costo de producción. El coste absorbente toma en cuenta 180, que es la integración de la parte fija de 100 y 80 de la parte variable, y obtenemos una producción de 198,000 contra 88,000 en el método del costeo directo. Otra diferencia la tenemos en el inventario final, 300 unidades por 180, que son 54,000, y del otro lado tenemos 300 unidades por 80, que son 24,000. Se van desarrollando ambos métodos y al final tenemos diferentes ganancias, diferentes utilidades de operación. Ustedes pueden observar, con el método del costeo absorbente se tiene una utilidad mayor que con el método del costeo directo, que son 50,000. Ahora, eso debe tener una explicación. Vamos a pasar a otra presentación para ver la explicación. Nuevamente tengo aquí los dos estados de resultados y lo que estábamos explicando pues es que tienen ganancias distintas, 60 y 50. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice el autor. Visto el mecanismo de preparación de los estados de resultados con ambos sistemas, se analizará por qué generan diferentes utilidades en un mismo año. La causa se encuentra en la evaluación diferente de los inventarios, ya que uno incluye los costos fijos y el otro no. Aquí vemos, tenemos de este lado que era el método del costeo absorbente una ganancia de 60,000 y en el método del costeo directo una ganancia de 50. La diferencia es de 10,000. ¿Cómo calculamos o por qué surgió esa diferencia? Bueno, se debe tomar en cuenta el inventario inicial menos el inventario final. ¿Eso dónde lo tenemos? Eso está en los datos. Vamos a ver. En los datos del ejercicio tenemos datos de inventario inicial e inventario final. Acá en esta parte. Inventario inicial de 200, inventario final de 300. Entonces el autor nos propone esto. Inventario inicial 200 menos inventario final 300 unidades. Ahí hay que sacar una diferencia absoluta, no importa el signo, porque aquí nos daría menos 100, pero solamente se considera la diferencia en términos de unidades, no tanto con los signos. La diferencia entre esto y esto son 100. Y eso se multiplica por la tasa fija que calculamos al principio. La tasa fija era de 100 pesos. Entonces, diferencia de 100 unidades por 100 pesos nos da 10,000. Y este 10,000 es la diferencia entre un método y el otro. Así explicamos por qué vota esa diferencia. Concluimos entonces que va a haber una diferencia en las utilidades en ambos métodos y esa diferencia de dinero no es faltante. Es un dinero que se hace diferente por el hecho de que los inventarios inicial y final están calculados. Uno sí incluye los costos fijos y el otro no. Ese sería el factor que genera las diferencias. Con esto terminamos entonces de explicar esta parte del tema y vamos a proceder a realizar más ejercicios. Saludos, chicos. Gracias por